El año 1976 tuvo resonancia mundial lo que le sucedió a varios soldados del ejército chileno. Cuando se encontraba de patrulla un cabo en compañía de 4 de sus subalternos vieron un ovni que descendía a poca distancia de ellos. El cabo, a pesar de sentir un gran temor, movido por una fuerza interna, se fue acercando al aparato. Cuando estaba a muy poca distancia de él, desapareció, repentina y misteriosamente de la vista de sus subalternos. A los 15 minutos, volvió a aparecer de nuevo, contando una historia increíble, ya que decía que había estado durante 4 días en unos parajes misteriosos de otros planetas a los que le habían llevado los tripulantes del ovni tras un rapidísimo pero largo viaje. Naturalmente, sus subalternos no podían creer que esto fuese cierto, ya que estaban seguros de que habían transcurrido solo 15 minutos desde su desaparición y pensaban que era una alucinación fruto del estado de excitación en que se encontraba tras y a vista del objeto misterioso y lo que le había ocurrido. Y aquí estamos ante uno de esos hechos abundantísimos que desafían nuestra lógica y nuestra imaginación. Si los relojes de los soldados daban cuenta de que habían solo transcurrido 15 minutos, la crecida barba del cabo daba testimonio de que su tiempo fisiológico y físico había sido en realidad de 4 días como él decía. He aquí uno de los efectos físicos a los que me he referido anteriormente, que muchas veces en el fenómeno ovni corroboran los estados psíquicos no comprobables a los que se refieren los contactados. Esta distorsión del tiempo en el fenómeno ovni, es una cosa muy difícil de comprender pero, por otra parte, es algo que nos da ciertas claves para comprender en toda su trascendencia el fenómeno. Precisamente, por ser de tanta profundidad, nos apartaría de nuestro tema, aunque necesariamente tendré que volver a referirme a él en capítulos posteriores cuando aplique todas las circunstancias de los contactos individuales al pueblo de Israel. Sin embargo, remito a los lectores interesados a otros libros que aparecen en la bibliografía, en los que se trata este tema de la distorsión del tiempo con mucha mayor amplitud. Resumamos, pues. IA pregunta. ¿Son los contactados escogidos a propósito o son fruto de IA casualidad? Creo que la respuesta es doble. En muchos casos, no sabemos por qué, da la impresión de que los ovninautas han escogido específicamente a determinada persona por reunir las condiciones que a ellos les interesan para sus propósitos. Pero en otros casos, da la impresión de que son ciertas circunstancias fortuitas las que hacen que determinado individuo llegue a ser contactado. Por ejemplo, cuando en un grupo heterogéneo en donde no se conocen las personas unas a otras, todas ven el ovni. Pero aún en estos casos, hay una cierta discriminación por parte de los ovninautas en cuanto a las personas con las que ellos quieren comunicarse, ya que muchas veces, de todas las personas que vieron el ovni, solo 1 o 2 tienen efectos posteriores, sueños, visiones, poderes especiales, etc., o quedan sintonizadas y comienzan a tener ya contacto de una manera seguida. No se puede decir que haya mayor preferencia en cuanto a sexos ni en cuanto a edades o clases sociales. Lo mismo pueden ser hombres que mujeres, y entre los contactos hay niños, jóvenes y viejos. Hay personas muy cultas, profesionales eminentes en sus especialidades y gente analfabeta. Maestros y niños. Sin embargo, sí parece que hay alguna inclinación o preferencia por parte de los ovninautas de contactar maestros de escuela o gente que tenga que ver con grupos de niños. La cantidad de maestros de escuela contactados es desproporcional al número de habitantes. Aparte de esto, muchas veces cuando la persona contactada no es maestro, sin embargo, parte del mensaje o la misión que le dan es relacionada con los niños o con jóvenes. Da la impresión de que están preocupados por ir habituando sus mentes a la idea de que ellos son reales y no andan lejos. Además, hay muchos niños entre los contactados. Algunos son contactados conscientes y relatan su experiencia detalladamente, notándose en ellos algo que, como veremos, es normal en el contacto. La expansión de su mente y la adquisición casi repentina de muchos conocimientos. Otros, en cambio, no recuerdan haber tenido ninguna experiencia de ese tipo, mas sin embargo, tienen la misma expansión de mente que los contactos conscientes y en muchas ocasiones tienen ciertas cualidades o poderes paranormales, telepatía, capacidad de doblar metales con el pensamiento, clarividencia, capacidad de curar, etc., notándose en ellos una madurez de juicio muy superior a la de muchachos de su edad. Este tipo de muchachos más o menos influido por el fenómeno ovni abunda cada vez más en el mundo y, sin embargo, la ciencia oficial, una vez más, los ignora por completo por estar relacionados con algo que oficialmente no existe. No hace mucho hubo un congreso, patrocinado por la UNESCO, para estudiar los problemas de los niños superdotados, y ni uno solo de los ponentes hizo referencia a la clase de niños de IA que venimos hablando.
En cuanto al lugar en que suelen hacerse los contactos, predominan los solitarios o apartados de los centros urbanos. Es muy frecuente que se realicen en carreteras secundarias o poco frecuentadas y durante viajes nocturnos, en lo alto de las montañas, en cuevas, en fincas muy apartadas, en embarcaciones en medio del mar, etc. Sin embargo, una vez establecido el contacto inicial, los sucesivos contactos o conversaciones pueden desarrollarse de una manera mucho más discreta en medio de una ciudad o incluso en el seno del hogar cuando el individuo está rodeado de todos sus familiares. Se establece una especie de rapport entre los omninautas y el contactado como el rapport que se establece entre el hipnólogo y el hipnotizado. Una vez que la persona ha sido hipnotizada, ya en el futuro lo será mucho más fácilmente, y si el hipnólogo tiene grandes cualidades será capaz de hipnotizar a la persona en cualquier circunstancia y hasta puede ser que la hipnotice a distancia, y sin que ella se dé cuenta en medio de sus labores ordinarias. Sin embargo, el hecho de ser contactado por los omninautas no es una cosa tan simple como a primera vista pudiera parecer. El contacto sufre en toda su personalidad y muchas veces no solo en su personalidad sino también en su físico, unos cambios notables, que de ordinario dan un giro de 180 grados a su vida entera. Examinaremos aquí de una manera general algunos de estos cambios que el contacto sufre después de haber sido conectado con los tripulantes de estos misteriosos objetos voladores. Digo de una manera general, porque tendremos que resumir los cientos de circunstancias que se han dado en los diversos contactos. Pero precisamente por ser tantas las circunstancias ya podemos ir encontrando ciertas pautas generales que se repiten más abundantemente. Un auténtico contacto recibe fundamentalmente 1. Un mensaje y 2. Unos poderes. Reciben mensaje. En cuanto a mensaje, este suele ser relativo a uno de estos 5 tópicos. 1. Ecológico. Nos dicen que los hombres estamos acabando con el mundo, que estamos corrompiéndolo todo, que las bombas atómicas ponen en peligro el equilibrio del planeta, etcétera, etcétera. 2. Científico. Creo que la mayor parte de los grandes avances científicos de la humanidad, por lo menos en el pasado, se han debido a mensajes recibidos por un contacto. En el famoso caso 1, en España, se recibieron cantidad de mensajes escritos, con un gran contenido científico, que en estos momentos están siendo investigados. 3. Técnico. Instrucciones concretas para construir este o aquel aparato. En estos momentos hay en todo el mundo cientos de personas construyendo los tipos de aparatos más diversos con un sinnúmero de fines, conforme a las instrucciones recibidas de los omninautas. 4. Cosmogónico. Relativo a los orígenes del universo, y por lo tanto, muy relacionado con la existencia de Dios o la primera causa. 5. Moral. O si se quiere, moralizante. Estableciendo una serie de normas de vida, más o menos reforzando las creencias del contactado. Esto en cuanto al contenido del mensaje. En cuanto a otras circunstancias del mismo, este suele ser muy ordinariamente desproporcionado para la persona que lo recibe. Por ejemplo, mandan a un campesino ir a presentarse al presidente para comunicarle el mensaje, o a una persona completamente analfabeta la envían para que transmita a los hombres de ciencia un mensaje científico, etc. También se da muy ordinario la circunstancia de que el mensaje tiene que ser escrito y difundido de modo que sea conocido por la mayor cantidad de personas. Algunos de estos mensajes escritos han tenido una gran difusión, una vez convertidos en libros famosos. Vedas, Zend-Avesta, Corán, Oaspi, los libros de Urantia, el libro del Ángel Moroni, Susila Bodhidharma, etc. Y han tenido millones de lectores y seguidores en el mundo entero. Sin embargo, la inmensa mayoría de los mensajes recibidos por los contactados no han tenido esa suerte y, o se han perdido sin que fuesen apenas conocidos, o yacen en el fondo de un cajón sin que el contactado encuentre nadie que quiera prestarle oídos o ayuda para publicarlos. Pero en general todo el que tiene contacto con extraterrestres siente el impulso de escribir. Impulso que a veces es tiránico obligándolos a coger la pluma aún contra su voluntad para ir poniendo por escrito lo que les llega, bien sea por una voz que oyen, o por una inspiración interna que no saben explicar o sencillamente porque la pluma se les mueve entre los dedos fuera por completo de su control. Otros en cambio lo hacen voluntaria y conscientemente, creyendo que con ello cumplen parte de la misión que les ha sido asignada por los hermanos mayores de alguna hermandad cósmica. En la actualidad hay diseminados por todo el mundo gran cantidad de centros dedicados a la investigación de los ovnis, en los que se publican cientos de boletines y aun de revistas impresas, aunque éstas suelen durar muy poco tiempo, con las comunicaciones recibidas.
Por un tiempo me dediqué a coleccionar estos boletines hechos con toda buena fe y cuando ya tenía una buena cantidad, la comparación de unos con otros me ayudó grandemente a caer en la cuenta de que la causa de tantas comunicaciones no era la que decía ser ni la que pensaban los que tan ingenuamente recibían y transcribían con toda fidelidad las comunicaciones. El mensaje fundamental que recibe de Yahvé el pueblo hebreo a través de Moisés, es el mensaje del monoteísmo. No hay más que un Dios, y ese Dios es Yahvé. Al lado de este mensaje fundamental está el otro de que él, el pueblo hebreo, es el pueblo escogido. Pero al igual que en los mensajes que reciben los contactos individuales, hay contradicciones que no aguantan una crítica racional. De estas contradicciones hablaré en concreto en el capítulo Israel pueblo contacto. Reciben poderes. Veamos ahora la otra circunstancia importante del contacto. Los poderes que éste recibe. Se puede decir que estos poderes, habilidades o conocimientos que le dan al contacto son en función del mensaje, para que le ayuden a difundirlo. Para que la gente, viendo sus poderes o prodigios, admita el mensaje. Es ni más ni menos, el poder de hacer milagros que Cristo confiere a sus apóstoles o que Yahvé le da a Moisés. Para que los pueblos se conviertan, en el primer caso, y para que el faraón deje salir a los israelitas hacia la tierra prometida, en el segundo. Estos poderes varían mucho de un contacto a otro. Lo mismo pueden ser muy fuertes y muy notorios en unos como no existir prácticamente en otros. Sin embargo, sí se puede decir que después de una experiencia de este tipo, siempre queda alguna traza en la personalidad del sujeto que casi seguro le durará toda la vida. Ha sido muy frecuente entre los contactados el recibir la capacidad de poder curar de una manera paranormal las enfermedades de otras personas y frecuentemente los mismos contactos han sido curados por los omninautas. En otros se desarrolla el don de la clarividencia de modo que con bastante frecuencia han sido capaces de hacer predicciones notables. A casi todos ellos se les desarrolla la capacidad de convencer. Individuos que eran completamente tímidos y que no tenían ningún don de palabra se vuelven de repente locuaces, pudiéndose enfrentar a auditorios numerosos o con mayor cultura que la de ellos. Aún predicando cosas muy difíciles de creer, el contenido de algunos mensajes raya de veces en lo absurdo, sin embargo, parece que hay una fuerza que los ayuda a hacer discípulos y seguidores de la doctrina del mensaje. En no pocas ocasiones, el dinero necesario para la expansión de las ideas ha llegado de maneras muy extrañas. Una cosa que sí suele ser ordinaria entre los contactos, es que después de su experiencia, su mente se les expande. No solo es que tengan mayor facilidad de palabra, sino parece ser que les son implantados una serie de conocimientos que en ocasiones son totalmente desproporcionados a la escasa cultura del individuo, y todo ello sin que el contacto haya leído absolutamente nada. A veces las ideas se las transmiten los omninautas a chorro telepáticamente, quedando completamente implantadas en sus cerebros. Cambios en su vida. Como dije más arriba, de una manera o de otra hay un cambio radical en la personalidad del contacto y en su modo de vida, y frecuentemente se dan estas consecuencias. Se apartan de su familia o del modo de vida que hasta entonces habían llevado. No es nada raro que el contacto se divorcie, aún teniendo una familia numerosa y hasta entonces bien avenida. Comienzan a viajar mucho más que lo habían hecho antes y a llevar una vida más agitada. Comienzan a hablar en público difundiendo su mensaje y en muchas ocasiones dándole un aire de cosa sagrada o de apostolado cuasi religioso. Con motivo de todo esto, los discípulos comienzan a acosarlos para que vayan aquí y allá o para que demuestren sus poderes. Es muy frecuente que comiencen a endiosarlo y el contacto que no tiene suficiente preparación o un estado de ánimo sereno, puede caer en el engreimiento. Simultáneo con todo esto suelen aparecer 1. Sufrimientos y tribulaciones. Estas tribulaciones suelen presentarse en forma de persecuciones por parte de las autoridades o de alguien que se oponga al mensaje. 2. Fracasos en la expansión del mensaje no logrando las metas que se habían propuesto. 3. Es muy común que aparezcan disputas entre los discípulos que distorsionan el mensaje o lo acomodan a sus intereses particulares y empiezan a fraccionar el movimiento.